hasta que se emociona uno, o me emociono yo, oyendo la primera lectura, porque me da emoción de que llegue pronto la Pascua, ¿verdad? Esta primera lectura que siempre escuchamos en la vigilia pascual. Hemos escuchado un relato bellísimo, donde podemos extraer tres cosas, tres informaciones que nos da la lectura de cómo actúa Dios. Y por ende entonces esto nos puede ayudar a nuestra vida espiritual y sobre todo a poder vivir de acuerdo a ese orden que tiene Dios. Lo primero que acabamos de escuchar es que Dios es novedad. Dios es el único que crea de la nada. Dios es el único creador y es el único creativo. La creatividad, que es un don que le agradecemos al Señor. Yo me maravillo cuando veo cómo los seres humanos podemos poner al servicio de Dios esos dones y inventar cosas. Pero es como un reflejo de lo creativo que es Dios. Dios es el único que crea de la nada. Entonces, de esa manera vemos cómo Dios es el único que hace cosas nuevas. Porque es el único que crea de la nada. La segunda información que nos da el texto es que Dios es el que pone en orden. El autor sagrado, que habiendo dos relatos, nos los cuenta, y muy bello ver cómo va haciendo las cosas en orden. Un orden incluso hasta que no tiene alguna lógica. Por eso ahí se han enredado algunos hermanos que saben de ciencia diciendo, esto es creer que Dios es el creador, es lo más estúpido, dice, vean cómo, y así con estas palabras, vea cómo se contradice la palabra de Dios. No, es que en tal caso lo que nos está revelando el texto, por lo menos hasta el cuarto día que hemos llegado, es que Dios es un Dios de orden. Yo recuerdo entrar al aula en mi escuela y había un letrerito que había puesto la maestra. Yo tuve una misma maestra todos, ¿verdad? Ahora yo creo que no es como así. Bueno, tenían los profesores de especiales, ¿verdad? Pero mi niña, la niña Norma, quien le agradezco muchísimo, había un letrerito que decía, donde hay orden, está Dios. No lo aprendí muy bien, pero ahí estaba el letrerito, ¿verdad? Dios es el Dios del orden, acomoda las cosas. Por eso dice, puso la luna, puso el agua, el cielo, la bóveda, tal cosa. Lo único que pone orden es Dios. El primero, ¿quién es el único? O más bien, nos dice que Dios es el único que hace cosas nuevas. Dios es el único que pone las cosas en orden, ¿verdad? Estas características que nos regala. Y tercero, para no exprimir tanto el texto, para que nos quede siempre jugo, Dios es el que hace bondad, ¿verdad? Qué bello es oír cómo, el primer día no sé qué, y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Pudo haber dicho, y vio Dios que le quedó lindo, vio Dios que le quedó bonito. No, el autor sagrado nos regala la palabra bueno, porque Dios es el único bien, el bien supremo. Entonces hemos aprendido, pienso yo, ojalá que sí, díganme que sí, tres cosas de este relato. Dios es el único que hace cosas nuevas, Dios es el único que pone orden y Dios es el único bien. Por ende, podemos sacar enseñanzas contra. Por ejemplo, si Dios es el único nuevo, el pecado nunca es nuevo. El diablo nunca sabe hacer cosas nuevas. Si ustedes ven, el diablo utiliza siempre las mismas técnicas. Desde siempre ha sido lo mismo. Seguramente si usted ha avanzado en su vida de fe,
se va a dar cuenta que posiblemente lleva mucho tiempo luchando con una misma cosa. Y es que el diablo no es creativo. A mí me gusta siempre poner el ejemplo de que esto es una ventaja, para la vida espiritual es una ventaja. Dios nos libre, pero si yo les digo, hace un mes se metieron a robar por esta ventana, hace 22 días se metieron a robar por esta ventana, hace 15 días por esta ventana, la semana pasada por esta ventana, ayer por esta ventana, ¿cuál es la ventana que tiene que ponerle cuidado? Está, eso es una ventaja. Hay quienes llegan, ay padre, yo vengo a decirle siempre lo mismo. Dichoso, dichoso. Dice un padre amigo que él no tiene pecado original, siempre es el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, dice, ¿verdad? El diablo es así, el pecado es así. Es una ventaja porque si usted quiere crecer espiritualmente, a la que le tiene que poner atención a esa ventaja, a esa ventana, porque el diablo no es creativo. La única novedad que puede venir a nuestra vida es a través de Dios. Si Josefina Vaquita no hubiera abierto su corazón al Señor, seguramente hubiera crecido siendo una persona con un gran rencor y un rencor justificado socialmente, lleno de odio, de rabia, maldiciendo a las personas que le hicieron mal, renegando de su familia que no la fue a buscar. Pero vino, se abrió a la novedad de Dios y es otra historia. ¿Qué le haría usted a las personas que la raptaron, la golpearon y demás? Aquella frase bellísima dice, llegaría, me hincaría, le besaría las manos y le daría gracias a Dios porque sin esa historia que yo viví, seguramente hoy no sería cristiana. Esto es novedad. Lo que hubiera hecho si no se abre a la novedad de Dios es repetir el mal, ¿verdad? Porque el único que da novedad, ¿quién es? Dios. ¿Quién puede dar novedad a su vida matrimonial? Dios. El pecado lo que le puede dar es una esposa nueva, un esposo nuevo, entre comillas. La novedad viene de Dios. El pecado repite. Segunda cosa, vimos entonces, Dios pone en orden, el pecado es desorden. Que sí es desorden. El pecado siempre es desorden. Y miren, como hemos dicho que Dios no es creativo, el pecado necesita agarrar lo que Dios dio, y poner en el orden que le interesa al diablo. Entonces Dios le dio, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy tontillo, pero bueno, voy a poner el ejemplo. Dios le dio a alguien el don del canto y posiblemente le dio esa voz para alabar a Dios, para que levante alabanzas al Señor. Pero entonces, esa persona que tiene el don del canto, mire, no sale del karaoke. Y mire, el karaoke con la cervecita, el chifrijo, vénganos en tu reino. Qué rico un chifrijo, ¿verdad? ¿Verdad? Y de pronto luego entonces, y empieza a pelear con la esposa, que no llega a tiempo a la casa, etcétera, etcétera. Estoy haciendo una fábula, pero es para que ustedes puedan poner el ejemplo que quieran, cómo los dones que Dios dio se ponen en desorden. He contado yo que hace mucho tiempo salió una película que yo no sé cómo se llama en español, se llaman Ocean Elevens, de un grupo de gente que tiene mucha capacidad y hacen un robo magnífico. Yo digo que esa película a mí me preocupa porque yo voy con los ladrones, ¿verdad? Entonces a mí como que se me despierta, yo tengo un espíritu ladrón aquí que mora en mí, ¿verdad? Yo, y los van a agarrar, ¿verdad? Lo van a agarrar. Bueno, pues lo que quiero decir con esto es que qué maravilla, qué inteligencia. ¿No les parece que la gente que estafa, que es una gente súper viva, astuta, ¿no les parece? Ahora que nos iban a estafar, pues mi alma, la fotito que nos mandaron de la transferencia, de la supuesta transferencia bancaria, igualita, el mismo logo, los numeritos y todo, que gente más astuta, pero está en desorden porque
Agarró el diablo el bien y lo puso en desorden. Soy claro, sí, soy claro de lo que estoy diciendo. ¿Y qué más hace entonces si solo Dios es el bien? ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace el diablo? Siempre ocupa plantearnos a nosotros las cosas que son buenas. Porque como el Señor nos regaló a nosotros en Él esa capacidad de bien, entonces necesita plantearnos también el pecado como bien. Voy a poner un ejemplo tontillo que no sucede, menos aquí en Atillo. Pero por ejemplo, uno dice, es que mi amiga, voy a ir a visitar a mi amiga porque hace tiempo no hablo con ella. Qué bueno que ella está sola, entonces voy a visitarla un poquito. ¿Ve? Ahí está el bien. Visitar a una persona, mal o bien. Bueno, bien. Bueno, ahora en COVID no sé, pero bien. Vaya, hable con ella que pasa tanto tiempo sola, entonces va para la casa, llega y empiezan a tomar café. Ya, amiga, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo ha estado? Bien, bien, yo aquí, en misa. ¿Usted ha visto al padre Toto que como que desde que llegó está más gordo y hay menos plata? Como algo está pasando ahí. Y entonces, ir a visitar a una amiga es bueno o malo. Bueno, pero el diablo tuvo que utilizar eso, hablar del padre Toto, bueno o malo, malísimo, malísimo, ¿verdad? Entonces tuvo que utilizar eso para enredarnos. Un ejemplo tontísimo, que no suceda, menos aquí en Atillo, pero digamos, así hace, pasa. Necesita plantearnos un bien, ¿verdad? Ir al gimnasio, uy, qué bueno, qué bien, qué bueno, sí. Mi amor, le dice al esposo, me deja ir, quisiera ir al gimnasio, me deja, suena como permiso. Quisiera ir al gimnasio, no sé qué, no sé cuánto. Sí, claro, mi amor, póngase guapa, no sé qué. Y ella va al gimnasio a ponerse guapa, pero para ver a los guapos también. Entonces, ir al gimnasio, ¿bueno o malo? Bueno. Pero si el diablo llega y le dice una sola vez al oído, vaya al gimnasio para que vea a un guapo y se enamore y entonces entre en adulterio con su marido. Posiblemente la persona, pues digo yo, posiblemente no va directamente, pero se lo tiene que plantear, porque no va al gimnasio y hace ejercicio. Sí, voy ahí. Soy claro. Entonces, vean qué belleza lo que nos enseña el Génesis. Dios es novedad. ¿Están despiertos? Dios es, lo segundo, orden. Y Dios es bien. Por eso el diablo, para hacernos caer, ¿verdad? Nos enredan estas cosas. No nos va a dar una novedad, nos va a repetir y nos va a decir, por ejemplo, usted nunca va a salir de allí, su vida va a ser siempre así, usted ya lo intentó, no es novedad, no puede haber novedad nunca, porque la novedad solo viene de Dios, no puede ofrecer novedad. El orden, el diablo es desorden, viene a desordenar de alguna manera el orden de Dios. Y tercero, entonces, el diablo necesita pintarse de bien, porque el único bien es Dios, y luego se descubre y nos muestra que lo que quería era presentarnos, la verdad, es un mal. Bueno, démosle gracias a Dios entonces. Pidámosle que nos regale la novedad que venga a poner en orden mi vida y que nos regale el bien supremo que es siempre Él, únicamente Él y solo Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.